Chile, 18 de noviembre de 2025. Decreto Supremo número 121. Hoy nos sumergimos en la modificación de un contrato de concesión de infraestructuras penitenciarias. Y vamos a analizar tres claves. La primera, una prórroga a la desesperada de un contrato que está a punto de expirar. La segunda, un plan de choque, un plan bastante ambicioso, para combatir el hacinamiento en tres cárceles clave. Y la tercera, los complejos malabares financieros y operativos que implica, añadir más de 1000 plazas al sistema. Vale, vamos a desgranar esto. A ver, tenemos un contrato con una empresa privada, Sociedad Concesionaria BAS S.A. Sí, para gestionar tres prisiones muy importantes: Alto Hospicio, La Serena y Rancagua. Y el contrato se acaba ya, el 4 de enero de 2026. O sea, en cuestión de semanas. Y el problema es que el proceso para encontrar un nuevo gestor, lo que se llama la relicitación, pues no está ni cerca de estar listo. Se les ha echado el tiempo encima, vamos. Pero es que el problema de fondo es mucho más grave, ¿no? No es solo un tema burocrático. No, para nada. Es que estas cárceles están literalmente a reventar. Esa es la palabra. A reventar. El propio decreto habla de altos niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y da cifras que son escalofriantes. ¿Qué cifras maneja? Pues mira, durante el primer trimestre de 2025 la ocupación media ya superaba el 99%. 99%. Pero es que en casos concretos, como el de Alto Hospicio, en el mes de abril se llegó a superar el 100% de ocupación. Un momento, paremos aquí. Superar el 100%. ¿Cómo es eso posible? Pues No es un videojuego donde puedes apilar gente. Estamos hablando de personas. Eso significa gente durmiendo en el suelo, en pasillos, en zonas comunes. la insalubridad. El decreto no entra en esos detalles, pero ese es el trasfondo real de toda esta operación. Es el factor humano que convierte un problema administrativo en una crisis humanitaria. Exacto. Y ante esa doble crisis, la del contrato que expira y la de la sobrepoblación, el gobierno se saca una solución en dos partes. Por un lado, extender el contrato actual. Con la misma empresa, entiendo. Sí, con la misma. Una solución de emergencia para no quedarse con tres presiones gigantes sin nadie al mando. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Es una prórroga considerable. Casi 2 años, hasta el 31 de diciembre de 2027. Es bastante. Sí. Esto les da un colchón de tiempo para organizar la nueva licitación y sobre todo para evitar lo que el texto llama una solución de continuidad. Que en lenguaje de la calle significa evitar el caos absoluto, ¿no? Un vacío de gestión. Exactamente. Evitar el caos. Vale, eso tapa la vía de agua administrativa. ¿Y la otra parte de la solución? La del hacinamiento. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. La idea es aprovechar esta prórroga para lanzar un plan de choque. ¿Y en qué consiste? Aumentar la capacidad de los tres centros en 1005 plazas. Y la palabra clave que usan es densificación. A ver, aclárame esto de la densificación, porque a mí me suena a meter a más gente con calzador en el mismo sitio. Pues es un poco eso. Es como si la solución al hacinamiento fuera más hacinamiento, pero planificado. ¿Cómo funciona? Es exactamente esa paradoja. Fundamentalmente se trata de optimizar el espacio, pero no es tan simple como poner más literas. Requiere una serie de obras de ingeniería bastante serias. Vale. El decreto las divide en dos categorías. Primero están las obras de habitabilidad, que imagino que es lo más directo: camas y muebles. Sí, pero fíjate en los detalles. Hablan de construir nuevas camas de hormigón y metálicas. Mobiliario de comedor también de hormigón. Todo antivandálico, claro. Claro, esto nos habla de un entorno donde todo tiene que ser extremadamente duradero. No están poniendo muebles de IKEA, vamos. Y además se incluye todo el equipamiento para los nuevos internos y para la central de alimentación, que va a tener que servir 1000 comidas más al día. Claro, porque añadir más de 300 personas a cada centro es como añadir un pueblo pequeño. La infraestructura original no lo soporta. No puede. El sistema de cañerías, la cocina, la enfermería, todo eso estaba diseñado para una población mucho menor. ¿Cómo solucionan eso? Pues ahí es donde entra la segunda categoría, las obras complementarias. Y son importantísimas. En Alto Hospicio, por ejemplo, tienen que aumentar el diámetro de la tubería principal de agua potable, que no es una obra menor. No, para nada.
También tienen que incrementar la capacidad de los depósitos de almacenamiento y construir un estanque nuevo para las aguas servidas. Sin esto, el sistema colapsaría. O sea que la densificación no es solo apilar gente, es una reingeniería completa de los servicios básicos del penal. Completamente. Y no solo en Alto Hospicio. En los 3 centros se prevé ampliar las salas de hospitalización y adecuar las centrales de alimentación. Es un proyecto de construcción en toda regla. Sí, un parche que en realidad es una obra de calado y todo gestionado con un calendario muy estricto. La concesionaria tiene plazos fijos, de 90 a 120 días, para presentar los proyectos de ingeniería, y luego el inspector fiscal del gobierno tiene sus propios plazos para revisar. Todo está milimetrado. Entiendo la parte de las obras. Pero una vez que los ladrillos y el hormigón están en su sitio, tienes que gestionar el día a día. 1000 internos más tienen que comer, lavar su ropa, recibir atención médica. Por supuesto. Eso cambia por completo la operativa. Claro, y el decreto es muy consciente de ello. Es fascinante ver cómo ajustan los niveles de servicio que le exigen a la empresa. ¿Qué quiere decir con que los ajustan? Están admitiendo negro sobre blanco que la calidad se va a resentir. Por ejemplo, en el servicio de alimentación. Antes, el margen de tiempo para servir las comidas era de 10 minutos. Ahora lo amplían a 25. Es un detalle que lo dice todo. Básicamente, asumen que con más gente la logística se vuelve más lenta y la puntualidad es un lujo que ya no se pueden permitir. Es una concesión a la realidad operativa. Y hay más. En el servicio de lavandería establecen por primera vez topes máximos de lavado. Ah, sí. Sí, para La Serena, por ejemplo, fijan una capacidad máxima de 5.795 kilos semanales y lo calculan de forma muy precisa, 2,5 kilos de ropa por interno a la semana, más sábanas, toallas y el lavado anual de las mantas. Están llevando la gestión al límite de la capacidad de las máquinas. Totalmente. Y me imagino que donde más se notará este ajuste a la baja es en las áreas más sensibles, como la atención sanitaria o la reinserción. Ahí vemos las dos caras de la moneda. En la atención sanitaria, sobre el papel, hay una mejora. Se aumentan las horas mínimas de atención de los profesionales. Por ejemplo, Pues se exigen 76 horas semanales de médico cirujano, más horas de enfermeras, psicólogos. También se incrementa la dotación de personal para la reinserción social, 8 psicólogos y 9 asistentes sociales por centro. Suena bien, pero ¿es suficiente para 1000 personas más? ¿O es un aumento que en la práctica se queda corto y el ratio profesional por interno en realidad empeora? esa es la pregunta clave que el decreto no responde. Pero si miramos otro dato, encontramos una pista muy reveladora. Y para mí es uno de los puntos más cruciales del documento. A ver, se refiere al subprograma de capacitación laboral. Antes se exigía a la concesionaria que al menos el 40% de la población objetivo participara en actividades de formación para el trabajo. Un objetivo ya de por sí modesto, pero un objetivo al fin y al cabo. Pues bien, con esta modificación, ese objetivo se rebaja al 30%. ¡Wow! Y esto es importantísimo. Es un trueque brutal. La Administración está admitiendo, no podemos rehabilitar eficazmente a tanta gente en estas condiciones, así que vamos a priorizar simplemente contenerlos. Están sacrificando un pilar de la reinserción social a cambio de capacidad. Exacto. Es una decisión con unas consecuencias a largo plazo tremendas. Se está hipotecando el futuro por una solución de presente. Menos formación significa, potencialmente, más reincidencia. Es un coste social que no aparece en las cifras del contrato, pero que es muy real. Es la letra pequeña que revela la verdadera filosofía detrás de la operación. Y hablando de cifras, todo esto tiene un coste, claro. Claro, la empresa no lo va a pagar de su bolsillo. Vamos a la parte financiera. ¿Cómo se compensa a la empresa por todo este trabajo? El decreto lo detalla con una precisión quirúrgica, y los pagos se establecen en unidades de fomento, las famosas UF chilenas, que se ajustan con la inflación. Y son cifras altas. No son pequeñas, ¿no? Por los proyectos de ingeniería, unas 9.200 UF. Por las obras de habitabilidad, más de 165.000 UF. Y por las obras complementarias, un máximo de casi 149.000 UF. Para que nos hagamos una idea, sumando todo estamos hablando de más de 320.000 UF. A día de hoy, esos son más de 11 millones de euros. Es una inversión mayúscula. Hecha a toda prisa para solucionar un problema que viene de lejos. Y a eso hay que sumarle un 7% extra por administración y control, más los seguros. Es una inversión muy seria. Pero eso solo cubre la construcción. Luego está el coste de operar una prisión mucho más grande. Claro, los gastos fijos se disparan. Más comida, más agua, más electricidad, más personal. Correcto.
Y para cubrir eso se crea un mecanismo financiero nuevo y bastante sofisticado. El Subsidio Fijo a la Operación para el Periodo de Extensión, o SFOX, un nombre complejo. Sí, el decreto incluye una fórmula matemática para su cálculo que parece sacada de un libro de ingeniería financiera. Sin entrar en la fórmula en sí, ¿qué es lo que tiene en cuenta? ¿Qué la hace tan compleja? Cuenta múltiples factores para que la empresa nunca pierda dinero. Hay un subsidio base solo por extender el contrato. Luego, un incremento que se activa cuando las nuevas plazas entran en funcionamiento. Otro extra por las nuevas salas de hospitalización. Entiendo. Pero lo más importante es cómo se protege a la concesionaria de los riesgos económicos del país. ¿Te refieres a la inflación? Exacto. La fórmula se reajusta automáticamente según la variación del índice de precios de alimentos y del ingreso mínimo mensual. Es un blindaje casi total. O sea, que si sube el precio de la comida o si el gobierno sube el salario mínimo, el subsidio que recibe la empresa sube automáticamente para compensar. Eso es. El riesgo lo asume íntegramente el Estado. Es un entramado muy bien pensado para que la operación sea atractiva para el socio privado. Y supongo que, a cambio de tanta protección, también hay un sistema de castigos si la empresa no cumple. Por supuesto. El documento está plagado de multas, expresadas en otra unidad, las UTM, Unidades Tributarias Mensuales. Y son muy específicas, imagino. Muy específicas. Un retraso en entregar un plan de conservación, 3 UTMs por día. Un retraso en las obras de densificación, 5 UTMs por día. Es el clásico sistema de palo y zanahoria para asegurar que el calendario se cumpla a rajatabla. Entonces, si recapitulamos, tenemos una situación de crisis doble, un contrato a punto de expirar y un hacinamiento crítico. Sí. La solución es una prórroga, pero vinculada a un plan de obras para crear 1000 plazas más. Un plan detallado con su financiación, sus ajustes y sus penalizaciones. A primera vista, parece una solución integral y bien ejecutada. Parece una muestra de agilidad de la administración pública, de cómo reacciona a una crisis. Pero el verdadero giro de guión, la pieza que lo cambia todo, está casi al final. ¿Ah, sí? Es una nota firmada por la Contralora General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, con fecha del 30 de diciembre de 2025. Justo antes de que el contrato original expirase. La Contraloría es el órgano fiscalizador supremo del Estado en Chile. Su palabra tiene mucho peso. ¿Y qué dice esa nota? Pues, en esencia, da luz verde al decreto. Lo aprueba. Pero lo hace acompañándolo de un monumental tirón de orejas al Ministerio de Obras Públicas. ¿Un tirón de orejas? Sí. Les recuerda que la Ley de Concesiones exige textualmente que las nuevas licitaciones se preparen con la antelación necesaria para que no exista solución de continuidad entre ambas concesiones. O sea que les está diciendo, os apruebo esta solución de emergencia, pero que quede claro que habéis llegado aquí por no haber hecho vuestro trabajo a tiempo. Eso es. ¿Os habéis visto forzados a improvisar por una falta de planificación? Exactamente. Y eso lo cambia todo. De repente, esto ya no es la historia de una administración ágil que resuelve un problema. Es la historia de una administración que fracasó en su planificación y que ahora aplica un parche carísimo y con costes sociales. Como le rebaja en la formación laboral, por ejemplo. Claro. La solución en realidad es la prueba del fracaso previo. Aquí es donde se pone realmente interesante. No es solo una solución, es una solución que nace de un problema de planificación autoinfligido. Precisamente. Y esto nos deja con una pregunta de fondo para reflexionar, que va mucho más allá de este caso concreto. ¿Cuál sería? Pues, ¿hasta qué punto las grandes decisiones sobre infraestructuras críticas, como las prisiones, son fruto de una planificación meditada y a largo plazo, frente a respuestas reactivas a crisis que se veían venir? Y en un sistema que depende de concesiones a operadores privados que necesitan seguridad y plazos claros, ¿cuáles son las consecuencias reales de no cumplir con los calendarios que la propia ley establece? Porque al final, este tipo de improvisación acaba costando más dinero público. Y como hemos visto, puede implicar sacrificios en áreas tan vitales como la reinserción social.